Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenido a Sion Factor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo afectuosamente, dándole la bienvenida a Sion Factor. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Mira, el tema que quiero compartir el día de hoy es un tema muy importante y además de interesante. El tema que quiero compartir contigo es principios espirituales que potencian tu vida. Mira, las leyes físicas que gobiernan nuestro mundo o nuestro universo o el cosmos son o tienen las características de ser constantes, inmutables y esenciales para el sostenimiento de la vida. Déjame decirte que si no existieran las leyes físicas, toda la creación estaría en un caos total. Por ejemplo, sin la ley de la gravedad, nuestro mundo se desmoronaría en pedazos. Es más, si Dios no hubiera creado la ley de la gravedad, el cosmos no existiría y hubiera colapsado en sus intentos de la creación. De la misma manera, Dios también ha creado principios espirituales para que la vida funcione de una manera correcta y adecuada. Y al igual que las leyes físicas, las leyes espirituales que Dios ha creado son invisibles, son constantes, inmutables y esenciales. Independientemente si tú aceptas o no, si las crees o no, o estás de acuerdo o no, o independientemente de cuál sea tu opinión, las leyes espirituales no las puedes evitar. Alguien, por ejemplo, puede no estar de acuerdo con las leyes de la ley de la gravedad y puede decir: yo no creo en la ley de la gravedad, yo no estoy de acuerdo con la ley de la gravedad. Pero si este hombre que no está de acuerdo con la ley de la gravedad se sube al 10º piso y se lanza al vacío, ¿sabes lo que va a pasar? Aunque no esté de acuerdo no, o crea o no, la ley de la física va a actuar, va a caer y va a topar en piso. Por lo mismo en las leyes espirituales de Dios, independientemente de cuál sea nuestra opinión sobre ellas, ellas actúan irrevocablemente. Un principio espiritual es una verdad por la cual uno rige o elige vivir su vida. Una ley espiritual son reglas de compromiso, por así decirlo. Algunos le llaman leyes espirituales, algunos le llaman estrategias espirituales, algunos otros le llaman verdades espirituales. Pero cuál sea la referencia o no importa cómo se le quiera llamar, las leyes espirituales te permiten vivir hacia el máximo potencial en Cristo Jesús. Y así como los principios de la física los podemos encontrar en los libros de física, las leyes espirituales de Dios las encontramos en la palabra de Dios, en su palabra. Y todos los principios que encontramos en su palabra tienen por característica que son universales. O sea, son aplicables para cualquier persona, para cualquier época, para cualquier momento o circunstancia de la vida. Otra característica de las leyes espirituales de Dios es que son prácticos, son beneficiosos, son transformadores para aquellos que decidan conocerlos y aplicarlos de forma constante a su vida. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 6. Quiero tomar como texto bíblico esta historia conocida, este milagro conocido por el Señor Jesús, en la cual vamos a extraer algunas verdades o algunas estrategias o algunos principios o leyes espirituales. Juan capítulo 6, vamos a leer los versos 1 al 15. Dice así la palabra de Dios.
Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que la multitud había venido, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Bueno, esto aumentale a mujeres y niños. Verso 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre la gente que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mira, este milagro de la multiplicación de los panes y los peces de por sí solo es un gran mensaje del poder inmenso del Señor Jesucristo. Podemos decir que para Jesús nada es imposible, pero como te señalaba hace un momento, de este mensaje, de esta escritura que acabamos de leer, hay algunos principios espirituales encerrados en esta historia que hace necesario conocerlos para aplicarlos a nuestra vida, para nuestro propio beneficio y provecho. Y es lo que te quiero compartir en el día de hoy y en unos mensajes siguientes por igual. Principios espirituales que te ayudarán a potenciar tu vida. El primer principio espiritual que vamos a encontrar en este pasaje que acabamos de leer es hacer lo correcto con la motivación correcta. En el verso 2 de ese capítulo 6 leímos de que Jesús hace una aseveración muy tajante, que la multitud lo seguía no tanto por escuchar o entender la palabra, no tanto por querer conocer más de los asuntos espirituales. Dice que la gente lo seguía por otras circunstancias o por otras razones. Entonces la motivación de seguir a Jesús, escucha bien, es tan importante como las cosas que haces por Jesús. Y lo quiero repetir. La motivación para seguir a Jesús es tan importante. Escucha bien, la motivación para seguir a Jesús es tan importante como las cosas que haces por Jesús. Porque podrá sonar un tanto confuso, pero hay quienes siguen y aún sirven al Señor Jesús por las razones equivocadas o por los motivos equivocados. En Filipenses capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo señalaba que hay algunos que predican el evangelio, dice, con una motivación de contienda por celos, rivalidad o competencia, pero predicaban el evangelio. Pero Pablo señala que lo hacen con los motivos equivocados. Y déjame decirte que si tú has planeado servir a Dios con todo, si tú has planeado
seguir a Dios con todo. Déjame decirte que si quieres encontrar un balance en tu vida cristiana, un equilibrio en tu vida cristiana, escucha bien esto que te voy a decir. No es suficiente hacer las cosas correctas, sin importar las motivaciones. No es suficiente hacer lo correcto y hacer a un lado las razones por las cuales hacemos las cosas para el Señor. Entonces te requieren hacer las cosas correctas con la motivación correcta. Esto es el balance y el equilibrio de la vida cristiana. Nunca olvides esto. Hacer las cosas correctas con la motivación correcta siempre va a dar equilibrio y balance en tu vida cristiana. Y sobre todo es algo sobre el cual tú has de estar siempre vigilante sobre esta idea, hacer las cosas correctas con la motivación correcta. Porque déjame decirte que siempre está la posibilidad de promover nuestros propios intereses y llevarnos nosotros mismos la gloria que el Señor merece. Ese es algo latente. Hacer las cosas correctas con la motivación correcta, siempre estamos en el peligro de llevarnos nosotros la gloria o promover algún interés propio. Y eso es algo con lo que tú tienes que estar siempre vigilando y siempre viendo las razones del por qué haces las cosas. Ya lo decía Proverbios, ya lo dice Proverbios capítulo 4, verso 23. Ahí indica que debemos ser ojos de chícharo sobre nuestro corazón. O sea, pon mucha atención con tu corazón, con lo que lo motiva. Ten mucho cuidado, dice la palabra de Dios. Sobre toda cosa cuidada, cuida tu corazón, porque ella determina el rumbo de tu vida. Entonces los motivos de tu corazón es algo que se vigilará, y tú has de vigilar de forma constante y periódica. Es algo que tú tienes que realizar de una forma disciplinada. Revisar cuáles son los motivos del por cual haces todas las cosas. Esto precisamente fue lo que Jesucristo enseñó en muchas ocasiones a sus discípulos. Cuiden los motivos de su corazón. Y por ejemplo, Jesús en cierta ocasión hablaba sobre los discípulos, sobre los fariseos y saduceos y escribas. ¿Quién podría negar que los fariseos o los escribas hacían las cosas incorrectas? No, nadie podía negar que los fariseos y escribas hacían las cosas correctas. Ellos ayunaban, ellos se sabían de memoria la palabra de Dios, la Torá. Ellos ayudaban a los pobres, ellos diezmaban, ellos ayudaban mucho a los pobres. Es más, ellos hasta enseñaban a otros la palabra de Dios. ¿Quién podría negar que ellos hacían lo correcto? Sin embargo, todo lo que realizaban o todo lo que hacían, ¿sabe cuál era el asunto aquí? Lo hacían con la motivación o por las razones incorrectas. Ya lo dijo Jesús en Mateo capítulo 23, verso 5, que ellos hacen esa buena obra, o esas obras de justicia, dice, para ser vistos por los hombres, para ser reconocidos por los hombres. Ellos lo hacen, dice el Señor Jesús allí, que todo lo hacen para que la gente los vea y los admire. ¿Quién podría negar, otro ejemplo, quién podría negar que la petición de la señora de Zebedeo, o la mamá del apóstol, el apóstol Juan y el apóstol Santiago, fue algo incorrecto? No. Lo que la señora Zebedeo está pidiendo al Señor Jesús, pues es algo bueno. Cuando esta mujer, esta madre de estos dos discípulos se acerca a Jesús, dice que Jesús le dijo: ¿qué quieres, mujer? Y la señora Zebedeo pide a Jesús que cuando Él venga a establecer su reino universal aquí en la tierra, dice: lo que te pido es que mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Ahora, eso no es nada malo, no está pidiendo nada malo, no está pidiendo nada incorrecto. Sin embargo, esta petición
está movida por algo incorrecto. Porque lo que esta señora está pidiendo es que sus dos hijos sean las personas más importantes después de Jesús. Es la intención de esta mujer. La petición es correcta, pero la motivación no lo es. Ella dice, bueno, Señor Jesús, después de ti, que mis dos hijos sean los meros, ¿verdad?, en tu reino venidero. Por eso Jesús ahí inmediatamente leemos, después de la petición de esta mujer, dice que los otros 10 discípulos se escucharon lo que pidió esta mujer y se enojaron, se molestaron. Por eso Jesús dijo en Mateo 20:26, si alguno de ustedes quiere ser importante o quiere ser alguien grande en el reino, dice, tendrá que servir a los demás. Entonces, lo cierto es que no hay nada, escucha bien, no hay nada que revele qué es lo que controla tu corazón, qué es lo que controla tu alma, como descubrir cuáles son las intenciones del corazón. No hay nada que revele mejor que de qué está hecho nuestro corazón o de qué está conformado nuestro corazón o cuál es la condición de nuestro corazón, como ver cuáles son nuestras motivaciones. Mira, las cosas que te impulsan y mueven no es algo que simplemente suceden. Detrás de todo existe una motivación. Ahora, ¿qué es una motivación? Es el deseo de actuar al servicio de una meta. La motivación se define como el proceso que inicia, guía y mantiene los comportamientos orientados hacia un objetivo o hacia una meta. Entonces, la intención no es más que el propósito de hacer algo o por hacer algo. Y déjame decirte que todos, sin excepción, operamos a partir de una variedad de motivaciones. Por eso es importante descubrirlos y conocerlos. Hay quienes el catalizador de sus acciones son positivas. Por ejemplo, son movidas por el amor, son movidas por la misericordia, son movidas por la compasión, son movidas por la tolerancia, son movidos por el respeto. Pero hay quienes el catalizador de sus acciones son negativas. Hay quienes los mueve el orgullo, hay quienes los mueve la ira, la venganza, la intolerancia, el sentido de derecho. Hay quienes los mueve los deseos de aprobación o de satisfacción del ego. Todos, sin excepción, operamos a partir de una variedad de motivaciones. Por eso es tan importante y la Biblia nos enseña a que debemos de vigilarlos. No vaya a ser que nosotros estemos en esa franja de estar movidos por nuestros propios intereses o para nuestra propia gloria. Aunque las cosas que hace sean para Dios, uno debe de vigilar cuál es el motivo por el cual uno hace las cosas. Por eso la Biblia es muy, pero muy incisiva en los motivos del corazón. Es verdad que a Dios le interesa lo que hacemos. Dios vigila lo que hacemos. Es más, en el libro de Job, capítulo 34, verso 21, dice que Dios observa cómo vive la gente y ve todo lo que ellos hacen. Pero en honor a la verdad, lo que Dios ve primero, siempre, antes de los hechos, son los motivos del corazón. Antes de que Dios vea las acciones, Dios ve el porqué detrás de las acciones. Y eso es lo que precisamente a Dios más le interesa, Dios más valora, Dios evalúa y aprecia. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Las personas juzgan lo que está delante de sus ojos. Pero Dios le dice a Samuel, pero yo miro el corazón, lo que nadie ve, pero yo sí.
Proverbios 16:2 dice que todos los caminos al hombre le parecen puros o rectos, pero el Señor sopesa, dice, los espíritus, o parafraseando, el Señor sopesa los motivos. Segunda de Corintios 9:7, me gusta mucho este pasaje, es muy evidente las motivaciones, las dos motivaciones, una positiva, una negativa. Segunda de Corintios 9:7 dice que cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón. Luego dice allí, no de mala gana ni por obligación. Ahí nos habla de una motivación de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esa es la motivación positiva. Dios ama a aquel que da con alegría. Primera de Corintios 4:5 dice que no juzguen a nadie antes de tiempo, pues Él revelará las intenciones más íntimas del corazón, o revelará o sacará a la luz los motivos del corazón, las intenciones del corazón. Y eso es precisamente lo que leemos en Juan 6:26. Jesús expresa su desacuerdo puntualizando el hecho de que el motivo del por qué la multitud le sigue es porque les ha dado de comer y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Entonces, las razones por las cuales seguimos al Señor Jesucristo, no lo olvides, son tan importantes como las cosas que hacemos para el Señor, o las cosas que hacemos por Cristo. Y que quede muy claro, y escucha muy bien, que las buenas obras con las intenciones incorrectas, escucha, la Biblia no nos da ninguna indicación que no las realicemos, para que lo tengas en cuenta. La Biblia nos deja muy claro, no hay una indicación de que nosotros evitemos hacer las cosas correctas, aunque sean motivadas por una motivación incorrecta. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno hace las cosas correctas, aún con la motivación incorrecta, siempre va a ser beneficioso para las otras personas. Por ejemplo, ¿qué importa si los ricos hacen donativos a alguna asociación civil o a la caridad por motivos de quedar bien ante la opinión pública? No importa por los motivos que lo haga. El asunto es de que esa acción va a beneficiar y va a ayudar a alguien, ¿verdad?, que lo necesita verdaderamente. Hacer lo correcto siempre es lo correcto. Pero déjame decirte, pero si de alguna manera buscas la aprobación de Dios, y repito, si de alguna manera buscas la aprobación de Dios, si de alguna manera quieres prosperar en tu vida cristiana, lo que va a inclinar, escucha, lo que va a inclinar la balanza son tus motivaciones. ¿Quieres prosperar en Cristo? ¿Quieres progresar en Cristo? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres agradar a Dios en todo lo que haces? Lo que va a inclinar la balanza son tus motivaciones. Bajo esta misma idea, Jesús enseñó a sus discípulos que es mejor buscar la recompensa que viene de Dios y no de las personas. Mira, acompáñame al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 1, dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestras justicias. Tomando o dicho de otras palabras, cuídense de hacer las cosas correctas delante de los hombres para ser vistos por ellos. Estamos leyendo Mateo capítulo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y fíjate lo que dice el Señor Jesús aquí. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Verso 2. Cuando pues
des limosna, y la limosna hace alusión aquí cuando ayudes a los necesitados. Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, por supuesto, aludiendo a los fariseos y escribas. Dice, y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero puntualizo aquí, sí, tiene una recompensa, pero no de la que viene de Dios. Verso 3, mas cuando tú des limosna no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Bueno, este es un hebraísmo haciendo alusión precisamente a las motivaciones del corazón. No sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Significa las motivaciones de tu corazón. Dice el verso 4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, y esto es aquí lo importante, por eso ahorita señalaba que si de alguna forma buscas la aprobación de Dios o buscas prosperar en Dios, lo que va a inclinar la balanza son las motivaciones. El verso 4 concluye, el Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entonces, esta es lo que el Señor busca, o la intención de Dios, de que nosotros cuidemos nuestras motivaciones. Él nos quiere recompensar, pero cuida, por supuesto, las motivaciones de tu corazón. Bajo esta misma idea, el apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 4, verso 3, indica que la causa, la razón del por qué muchas de tus oraciones no son contestadas, ¿sabes por qué es? Ve ahí lo que dice Santiago 4:3. ¿Cuál es la razón por la cual tus oraciones no son contestadas? Claro que estás haciendo lo correcto, estás orando, estás pidiendo al Padre, y es lo que Dios espera que hagamos nosotros. Pero aquí la palabra nos hace una revelación interesante. La razón por la cual tus oraciones no son contestadas son tus motivos. Dice ahí Santiago, tus motivos son incorrectos. Dice, para gastarlos en tus propios deleites y no para compartirlos. Entonces es muy importante vigilar las motivaciones de nuestro corazón. Por ello te recomiendo y te aconsejo que hacer las cosas correctas de la manera correcta por las razones correctas siempre acarreará bendición para tu vida. Principios espirituales que potencian tu vida, estamos tratando en este mensaje. El primero es hacer lo correcto con la motivación correcta. Pero el segundo que quiero compartir en este mensaje, el segundo principio espiritual es que al superar las pruebas, engrandece tu vida. Mira, ahí en Juan, en el texto base, en el capítulo 6, en el verso 5, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús probó al apóstol Felipe. Ahora, una de las partes más difíciles en la vida cristiana es precisamente las pruebas que enfrentamos como creyentes. Pero por supuesto que a nadie le gusta ser probados. Es algo que nosotros pues no es algo que esperamos con muchas ansias. Pero quiero que consideres esto conmigo. Si miras hacia atrás en tu vida, te vas a dar cuenta que los mayores progresos en tu vida o en ti surgieron de las pruebas que enfrentaste y superaste. No solamente de las pruebas que enfrentamos. Las pruebas en sí mismas no nos engrandecen. ¿Qué es lo que nos va a engrandecer? Superarlas. Y eso es algo importante. Todos enfrentamos pruebas, pero no todos las superan. Y la clave aquí es poderlas superar para traer algún
algún beneficio o algún progreso en nuestra vida. Entonces, cuando uno mira hacia el pasado, los mayores avances en nuestra vida fueron cuando superamos esas pruebas difíciles. Algo cambió en ti, la forma de pensar cambió en ti, algo se mejoró en ti, algo se corrigió en ti. Aunque lo cierto es que pasar las experiencias dista mucho de que sea algo divertido o algo que nos pueda entusiasmar. Nadie seguramente está emocionado por pasar una prueba. Es más, quisiéramos evitarlo. Ahora, no te sientas mal por ese deseo. Jesús mismo hizo esa solicitud. En Mateo 26:39, Jesús estaba orando y le decía al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. O Padre, si es posible que no pase esta prueba. O Padre, si es posible que no pase este trago amargo. Dice que pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿cuál creen que sería la respuesta? Ahorita que comentaba de que todos queremos evitar las pruebas en la vida, déjame hacerte un comentario que viene a mi mente. ¿Cuál creen que sería la respuesta si le preguntáramos a los estudiantes de una escuela o una universidad? ¿Qué preferirían? Número uno, cursar todo el ciclo escolar sin exámenes. O número dos, cursar todo el ciclo escolar con exámenes. ¿Sabe cuál va a ser la respuesta unánime de todos los estudiantes? Cursar este ciclo escolar sin exámenes. A nadie le gusta los exámenes. Nadie quiere pasar por exámenes. Ahora, quiero que nos preguntemos, ¿cuál es la razón por la cual los maestros hacen exámenes a sus alumnos? ¿Acaso será que los quieren hacer sufrir? ¿Acaso los maestros cuando hacen exámenes los quieren hacer pasar un mal rato o los quieren reprobar? O definitivamente los maestros buscan desalentar a tal forma a sus alumnos que dejen de estudiar? Y seguramente más de uno se está de estar acordando de un maestro que pareciera que sí, ¿verdad? Les hacía exámenes para hacerles algún daño. Pero mira, déjame decirte que las pruebas o los exámenes sirven para revelar la verdad. Eso de hecho es la idea general de una prueba, cualquier tipo de prueba. Revelar la verdad, en este caso sobre los estudiantes, revelar cuál es la verdad sobre su capacidad, sobre su adiestramiento o el conocimiento de algún alumno. Por ejemplo, si alguien aprueba un examen, ellos se demuestran a sí mismos que están listos, ¿verdad? Que están preparados para el siguiente nivel de estudio. Pero si alguien reprueba un examen, se demuestra a sí mismo que ellos todavía no están listos para nuevos conocimientos o mayores cosas. Eso fue precisamente lo que el Señor Jesús hizo con el apóstol Felipe. Jesús le hizo un examen al apóstol. Es lo que acabamos de leer en Juan capítulo 6, verso 6. Dice ahí la escritura que cuando Jesús vio la gran multitud que venía hacia él, se acercó a Felipe y le dijo: oye Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a toda esta multitud? ¿Cómo? Ahora, Jesús no se lo preguntó porque él no sabía qué iba a hacer. O Jesús se vio apremiado y se puso nervioso con toda esa situación. No, porque ahí hemos leído ahí en este pasaje de Juan 6, de que dice que Jesús sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús sabía que iba a ser un milagro para alimentar a aquella multitud. O sea, Jesús sabía lo que iba a hacer él, pero aprovechó la circunstancia para poner a prueba la fe, la confianza o las convicciones del apóstol Felipe. Ahora, ¿quién de ustedes creen
que Jesús probó a Felipe porque le caía mal, o porque lo quería ver sufrir, o porque Felipe hizo algo indebido. Yo creo que nadie pensaría que Jesús puso a prueba por alguna de estas razones. Ahora, por la reacción que tuvo Felipe, queda más que demostrado que era necesario ser probado para que él conociera su propia condición espiritual. Porque ¿qué leemos en el verso 7 del capítulo 6 del apóstol Juan? Cuando Jesús le pregunta ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe lo que hizo Felipe? Fue con el tesorero, fue con Judas y le dijo ¿cuánto dinero tenemos? A ver si ajustamos para comprar el alimento para todos. Dice 200 denarios. Entonces Felipe va de regreso preocupado, angustiado, comiéndose las uñas, tronándose los dedos. Jesús, ¿sabes qué? No ajustamos con el dinero. Apenas para unos cuantos podrían ser alimentados. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús esperaría que esa fuera la reacción inmediata de Felipe? No. Pero Jesús sabía precisamente que lo que necesitaba Felipe, por eso lo puso a prueba específicamente a él. Y por igual, Dios conoce cuál es tu necesidad o tu mejoramiento inmediato. Por eso nosotros vamos a ser puestos a prueba. Eso es algo indudable. Todos vamos a ser puestos a prueba. Mira, una de las cosas más importantes que debemos de aprender es que Cristo a menudo nos lleva precisamente por esas pruebas, precisamente porque le importa el progreso de cada una de las áreas de nuestra vida. Y tenlo por seguro, vamos a ser probados. El salmista decía de que Él nos prueba como la plata para purificarnos. Entonces, las pruebas no son para el beneficio del maestro, son para provecho del alumno. Entonces, las pruebas que tú enfrentas tienen como fin prepararte para un bien mayor. Ahora, en este punto cabe señalar y quiero puntualizar que ser probados no es lo mismo que ser tentados. Son dos asuntos totalmente distintos y opuestos. Pasar por pruebas y ser tentados no es lo mismo y no tienen el mismo propósito. Dios es el que prueba. Satanás es el que tienta. Dios prueba para engrandecer tu vida, pero Satanás nos tienta para degradar nuestra vida. Las pruebas nos ayudan a acercarnos más a los planes y propósitos de Dios. En cambio, las tentaciones que Satanás puede poner a nuestra vida nos alejan de los planes y propósitos de Dios. Ahora, y es debido a que Dios tiene grandes planes y propósitos para cada uno de nosotros, para ti, para mí, es que uno debe de ver de una manera positiva las pruebas que uno pasa en la vida. Ellos deben de servirnos como trampolín que nos impulsan hacia mayores y mejores cosas para nuestra vida, ya sea en lo espiritual, en lo emocional, en lo financiero, en lo físico, en lo relacional o en lo ministerial. Las pruebas deben de catapultarnos hacia adelante y hacia lo mejor que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Tomemos el ejemplo de Abraham. Mira, Abraham fue un hombre que fue en varias ocasiones puesto a prueba por Dios. Déjame mencionar nada más la primera que se registra en la Biblia y la última que pasó Abraham en su vida al ser probado. La primera prueba que Abraham enfrentó la encontramos en Génesis capítulo 12 verso 1. Allí es cuando entra en escena Abraham y Dios habla con Abraham y le pide: Abraham, deja tu tierra, tu parentela, deja todo. Y le pidió que Abraham no solamente dejara todo, sino que se dirigiera a un destino desconocido. Y no solamente a un destino desconocido, dice: tú solamente espera mi dirección. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Fue puesto a prueba. Oiga, qué prueba tan difícil para este hombre. Ya era mayor de edad, él ya estaba cómodo con su vida, él ya estaba resignado a su vida en Ur de los Caldeos.
y Dios lo pone a prueba en un momento pues que relativamente bien para Abraham. Pero sin embargo, Abraham superó la prueba, dejó todo por obedecer la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, Dios lo engrandeció. Recuerdan que Abraham no tenía hijos. Él ya estaba resignado a no tenerlos. Pero gracias a que él pudo superar esa prueba, Dios lo engrandeció y le dio un hijo. ¿Por qué? Porque pasó esa prueba. Ahora, esta fue la primera de ellas. Déjame decirte la última. La última prueba que tenemos registro en la palabra de Dios, lo encontramos en Génesis capítulo 22, verso 1 al 12. Dios le pide a Abraham que ese hijo que le había dado, al hijo a quien más amaba, dice la palabra de Dios, Dios le dice: oye, Abraham, me vas a tener que sacrificar a tu hijo. O sea, me lo vas a tener que entregar en holocausto, tiene que morir. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Bueno, dice de que fue al monte Moria, y Abraham dice que tomó su cuchillo y estuvo dispuesto a sacrificarlo. Dice que en ese momento, cuando ya estaba por hacerlo, dice que el ángel de Dios detuvo su mano, ¿verdad? Y le dijo: no le hagas daño a su hijo. Abraham superó la prueba. ¿Y cuál fue el resultado de esa prueba? Pues Dios lo engrandeció aún mucho más. Oiga, Dios le había dado un hijo, pero Dios le dijo también: oye, tú tienes la posibilidad de ser padre de multitudes. Ahora, Abraham pasó la primera prueba, Dios lo engrandeció con un hijo. Esta última prueba, que fue la más difícil para Abraham, prueba superada, y Dios lo engrandeció mucho más. Dice que ahora a él es llamado el padre de multitudes, no el padre de uno solo, dice el padre de multitudes. Así que esto nos debe de traer mucho aliento a nuestra vida, porque ese es el destino final de cuando uno enfrenta, y puntualizo, cuando uno enfrenta la prueba y la supera. No solamente el asunto es pasar la prueba, es enfrentar la prueba o estar en medio de la prueba. No, es superarla. Dios tiene propósito para cada prueba que se experimenta, pero eso muchas veces no es tan obvio para ti y para mí. Porque cuando la prueba llega, ¿sabes lo que por lo general pasa? Te enfrascas en tu dolor, te haces una fiesta de tu sufrimiento, tomas el manto del dolor, y lo único que se hace es culpar una y otra vez a Dios por todas tus angustias y por todos tus quebrantos. Es lo peor que tú puedas hacer. Y ahí estás, ¿verdad? Quejándote del por qué Dios te está castigando. Y ahí estás quejándote de por cuál mal Dios me está haciendo pagar, ¿verdad? Por cuál de todos los pecados que hice en el pasado, Dios me está haciendo pagar en el día de hoy. Ahí estás culpando a Dios. Por ello quiero que escuches muy bien y con mucha atención. Si esta es tu situación, recuerda esto, y que quede muy claro, y que se grabe bien en tu corazón y en tu mente. Si tú, cada vez que estás en la prueba, te quejas y culpas a Dios, déjame decirte, el propósito de Dios es más grande que tu comodidad, mucho más grande que tu comodidad inmediata. Pon atención, y cuanto más tardes en descubrir el mensaje, el aprendizaje o la corrección, cuanto más tardes en ponerte de acuerdo con la voluntad de Dios, más tiempo durará el tiempo de prueba. En lo personal creo que el tiempo de prueba depende más de nosotros. Entre más tiempo tardes para entender, comprender y captar el mensaje de Dios, más prolongas el tiempo o el periodo de prueba en tu vida. Y déjame decirte que no podemos avanzar hacia algo mejor
si no superamos la prueba en este momento? ¿Cómo le vamos a pedir más, danos más al Señor si con lo que tenemos no nos da abastos? Mira, esto me recuerda a Job. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo duró Job en su sufrimiento. No se sabe a ciencia cierta. Pero mira, lo que sí veo al leer el libro de Job, y déjame decirte que llevo todo el año estudiando el libro de Job, pero lo que sí veo cuando vi la historia de Job es que su tiempo de sufrimiento, ¿sabes en qué momento terminó? No sabemos cuánto tiempo duró, pero lo que sí dice la Biblia, y esto es muy claro, que en el momento que Job descubrió el mensaje que quería que él entendiera o comprendiera, en ese momento el sufrimiento de Job terminó. Porque mira, leemos en los primeros pasajes, en los primeros 40 capítulos del libro de Job, Job nunca reconoció la soberanía de Dios, siempre se declaró inocente y veladamente Job siempre culpó a Dios de su situación. Pero precisamente en cuando Job entendió quién era Dios, su sufrimiento cesó. Job 42:5, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dicho en otras palabras, Job ahora está diciendo: Dios, ahora te conozco mejor, ahora te comprendo mejor, ahora conozco tu soberanía, ahora reconozco que tú haces las cosas como te vengan la gana, como quieren y como mejor convengan. Ahora te comprendo mejor. Pero saben, estas palabras, Job 42:5, no creas que lo dijo después de que Dios le restauró. No. Estas palabras de Job 42:5, Job todavía estaba sufriendo, todavía estaba enfermo, todavía tenía dolor. Aún Job, en estas palabras, Job estaba todavía en la prueba. Pero sabes, leemos en la palabra de Dios, en Job 42:10, cuando Job dijo eso, instantes después, leemos que Dios engrandeció a Job. O sea, Job pasó la prueba. Pero ¿en qué momento terminó? Cuando él comprendió, cuando él aprendió, cuando él corrigió algo en su vida. Ahí terminó. Dice Job 42:10 que Dios engrandeció y lo prosperó al doble de lo que tenía. Recuerda, no es posible subir de nivel si no superas la prueba actual. Así que ya deja de culpar a Dios por la prueba que estás pasando. Job 34:10 dice que Dios está lejos de la impiedad. Es inconcebible que Dios haga algo injusto contigo. Es más, ni siquiera debes de pensar que Dios pudiera hacer algo contigo. Ni siquiera debes de darle hilo a ese pensamiento. Así es que en lugar de renegar, en lugar de cuestionar a Dios, en lugar de preguntarle a Dios, ¿cuándo va a terminar mi sufrimiento? ¿Sabes lo que mejor debería de hacer? Dobla tu tiempo en oración a Dios y comienza a descubrir qué es lo que Dios quiere que aprendas de eso. Pregúntale mejor a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que corrija, Señor? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieres que descubra, Señor? Mira, lo más conveniente, ¿sabes qué es? Flojito y cooperando. Más vale ser dócil con el Señor, porque Dios es paciente. Dios no tiene prisa hasta que tú tengas el aprendizaje que Él quiere que tú tengas. Así es que flojito y cooperando con Dios. Sé dócil con Dios. El ser probado es parte del proceso de engrandecimiento para tu vida, y ten por seguro que Dios va a probar
tu vida. Te podrá gustar o no. Te podrás enojar y molestar, pero eso no cambia la verdad de que Dios te pondrá a prueba y eso lo tendremos que aceptar, como lo hizo Job. Proverbios 17:3, y con esta cita termino, dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Mira, no importa cuán grande o intenso sea el sufrimiento, siempre considera, Dios siempre está obrando en tu vida. Así es que ánimo, no desfallezcas, ponte en manos del Señor y pon en manos de Dios esta situación. Espero que el mensaje de hoy sea de gran bendición. La próxima vez compartiré otros principios espirituales que van a potenciar tu vida. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea contigo. Nos vemos en la próxima. Ánimo, Señor con nosotros.